Andrés Páez, asambleísta de la Izquierda Democrática y miembro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Gracias, doctor Páez, por estar con nosotros a esta hora. Este tema del proyecto de ley de comunicación, lo he preguntado a todos si es que realmente es sancionadora o reguladora, cuál es el criterio jurídico, obviamente, suyo frente a este proyecto de ley. Buenos días, doctor. Gracias, Javier, buenos días. No cabe duda de que esta es una ley mordaza, absolutamente punitiva, intimidatoria, que busca suprimir, no regular, suprimir la libertad de expresión en el Ecuador y que pretende que los medios de comunicación no den a conocer el lado oscuro de las noticias, las decisiones que se toman a puerta cerrada, el contenido de esas decisiones, las connotaciones y repercusiones que ellas tienen. Y por esa razón yo frontalmente expreso mi rechazo a una ley que además no tiene por qué distorsionar la esencia de principios constitucionales y derechos fundamentales que no pueden ser objeto ni de negociaciones y mucho menos de menoscabo, como sucede con la ley de comunicación propuesta por el Ejecutivo. Y que justamente en el tema de los derechos de la Constitución, en el numeral 6 del artículo 11, si no me equivoco, ¿sí?, de los derechos, dice textualmente: todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Entonces se está combatiendo, se está yendo contra ese derecho a la libertad de expresión. Por supuesto que se va en contra de ese derecho y se va en contra de la esencia de la parte dogmática de la Constitución impulsada por el propio oficialismo, porque fue el gobierno el que le dio a la primera parte de la Constitución el carácter de garantista de los derechos de libertad. En ese conjunto de derechos de libertad hay derechos fundamentales que son el de la expresión, el de la comunicación y un derecho subsecuente que es el derecho de la ciudadanía a estar informado. ¿Cómo puede ser, Javier, por ejemplo, que ahora se pretenda la prohibición de que las cartas que las personas envían a los medios de comunicación pronunciando sobre un hecho determinado no puedan ser publicadas? ¿Cómo es posible que estemos regresando a los oscuros días en los que, usted recordará, el exministro Bustamante, y hoy asambleísta, disponía que se le tape las caritas a los delincuentes y que se exponga, eso sí, a los ciudadanos en general? Esos son los hechos que la prensa dio a conocer, y tal fue la presión de los medios de comunicación que finalmente los delincuentes fueron exhibidos. Para poner un ejemplo, pero buscar sancionar por todos los medios y poner una enumeración de sanciones, lo que busca simplemente es intimidar a los medios de comunicación para que no transmitan lo que les corresponde, sin dejar de mencionar que sí han habido en ocasiones excesos y que se han recogido inexactamente algunas noticias. Y que también han sabido tener sanciones si es que ha habido el exceso también por parte del periodista. Exacto, pero eso no puede ser justificación para judicializar al periodismo y para exponerle a un simple reportero a sanciones de toda índole, porque además no se hace discrimen entre sanciones. Se ponen sanciones administrativas y se ponen sanciones previa tipificación de faltas al margen del código tipificatorio de infracciones. Es decir, hay incluso una confusión en eso. Pero más allá, en el fondo, lo que tenemos es que luchar por defender los principios y los derechos de libertad que el propio oficialismo impulsó en la Constitución de Montecristi. Que constan en la Constitución, o sea, eso está ahí escrito, eso no lo está inventando uno. Este tema de la responsabilidad ulterior a la cual usted se estaba refiriendo con el tema de las sanciones, mi pregunta, se lo pregunté hace un momento al doctor Alejandro Vanegas, si es que están las sanciones establecidas para cualquier situación que vaya contra la normativa legal, normal, común y corriente, tanto en el Código Civil y en el Código Penal. ¿Por qué entonces insistir en esta responsabilidad ulterior? Bueno, porque la ley tiene un propósito intimidatorio. Las sanciones penales que están en el Código Penal buscan disuadir a la persona de que no cometa una infracción. Correcto. Y lo que buscan en la ley de comunicación es impedir que los periodistas transmitan las noticias, so pena de ser enjuiciados, de ser sojuzgados, de ser sometidos a una serie de sanciones. El periodista
y el medio de comunicación que produce esa noticia. Por lo tanto, yo creo que bajo ese criterio intimidatorio no se puede legislar en un país que dicen que en la Constitución está que los derechos de libertad son las que animan a ese texto normativo. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que desentrañar el fondo, Javier. ¿Cuál es ese? El fondo es la intimidación que se busca para que el periodismo no diga, por ejemplo, los contratos del hermano del presidente de la República. Por ejemplo, las relaciones de poder que existen, por ejemplo, el nepotismo en el municipio de Quito, que acaba de ser denunciado por un miembro de Alianza País. Por ejemplo, ciertos hechos que se producen al interior del oficialismo y que ensombrecen su gestión. Esas son las cosas que se pretende evitar que sean publicadas. Esta información que publica Diario El Universo el día de hoy, refiriéndose a una declaración obtenida por Fernando Cordero, presidente de la Asamblea, que dice a la basura el texto de ley de medios si ésta restringe libertades. ¿Confía usted en eso? Habrá que ver cuál es la óptica respecto de las libertades. No me puedo referir en específico al arquitecto Cordero porque yo no escuché ni he leído la declaración esa, pero refiriéndome en general al oficialismo, hemos de entender que ellos tienen una visión bastante particular de los derechos y de los principios en general, porque son derechos y son principios siempre y cuando les favorezcan y siempre y cuando coincidan con los objetivos del oficialismo. Si no coinciden, si es que hay una discrepancia con los objetivos del oficialismo, usted sabe que lo que echan a la basura son los derechos y los principios, no precisamente las leyes. Usted es un hombre de derecho y sabe y conoce muy bien las normativas de este país. Le voy a leer lo que dice el artículo 84 en el capítulo 1 de Garantías Constitucionales de la actual Constitución. Dice que la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano y de las comunidades, pueblos y nacionales. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes u otras normas jurídicas y los actos de poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. ¿Esta ley se va contra este artículo? Se va en contra de ese artículo, se va contra los derechos de libertad y se va contra tratados internacionales que han sido celebrados y suscritos por el Ecuador. Por lo tanto, yo creo que en esto hay que llamar a la reflexión porque me parece que es un exceso de arrogancia lo que está cometiendo el oficialismo al tratar de hacer un sojuzgamiento de quienes, cumpliendo con su deber, pretenden transmitir una noticia de manera apropiada. Insisto, Javier, también los excesos deben ser sancionados. Sí, en eso estamos de acuerdo. También tiene que haber un estatuto que regule ese tipo de situaciones, pero poner una ley en la que se distorsiona la esencia de los derechos de libertad impulsados por el propio oficialismo en la Constitución me parece un auténtico disparate, pero es un disparate que tiene una intención de fondo, una intención intimidatoria y sobre todo impedirle al ciudadano que a partir de la opinión publicada se pueda él generar o formar su propia opinión sobre un determinado hecho e impedir que los medios de comunicación a través de la opinión publicada puedan generar opinión pública sobre determinado hecho. Por lo tanto, eso, la generación de opinión pública, y si es que hay un reparo, un obstáculo, un óbice para eso, afecta por igual a los medios de comunicación y afecta a los ciudadanos. Me parece que hay que destacar este hecho, Javier. No se trata solamente de una ley mordaza para los medios de comunicación. Los ciudadanos seremos directamente afectados. Supongamos que mañana yo como asambleísta descubro algún hecho. No podré expresarlo. Quizá los medios de comunicación lo recojan, pero no podrán transmitirlo porque se someterán a estos comités gubernamentales, gobiernistas, oficialistas, que buscarán por todos los medios impedir que esa noticia se difunda. Entonces, no habrá formación de opinión pública, que es precisamente el fin último que tiene un medio de comunicación y un derecho de los ciudadanos de acceder a esa opinión publicada para generar su propia opinión o para adscribirse a una opinión pública. Creo que estos son temas fundamentales. Hay que entender que esta es una ley que atenta fundamentalmente en contra del ciudadano común, que tiene derecho a informarse, a recabar noticias
para formarse una opinión. Doctor Páez, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. A usted, Javier, gracias. Buen día, gracias al doctor Andrés Páez, asambleísta de la Izquierda Democrática y también miembro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.